Buenas noches a todos, mi nombre es Adrián Castro. En la noche de hoy vamos a estar tocando el tema sobre la homosexualidad y la iglesia. Sabemos que es un tema que cuando sale a relucir en algún momento dado que se esté dialogando al respecto, es totalmente normal que nosotros veamos que automáticamente surgen dos extremos. ¿Cuáles son esos dos extremos? Y si me equivoco, pues me lo pueden decir, pero estoy seguro que siempre sucede que cuando surge el tema de la homosexualidad de la iglesia, el primer extremo que surge es el de los que se sientan en el trono de la gracia de Dios. Y rápidamente pegan, eso es del diablo, eso se los va a llevar el demonio en carne viva, esa gente no vale nada, y pegan a barrer el piso y se creen que ellos tienen el derecho de mandar al infierno a la gente y decir quién se salva y quién no. Ese es uno de los extremos. El otro extremo, ¿cuál es? Entonces es el extremo permisivo, en el que no importa, porque pues love is love, como dicen ahora, el amor es amor, y pues déjalos que sean felices, y eso es lo que a ellos les gusta. Entonces, como podemos ver, siempre que surge el tema de lo que es la homosexualidad de la iglesia, vemos los dos extremos. El extremo que se le va directo a la yugular y estilo los radicales de otras religiones a cortarle la cabeza y mandarlos a todos para el infierno, y el extremo de los que aplauden todo y que viva la pepa, que aquí no pasa nada. Pero en la noche de hoy aquí no venimos a hablar ni de un extremo ni de otro, aquí venimos a hablar de lo que enseña la iglesia, que nosotros como cristianos es lo que nos debe interesar. ¿Qué es lo que dice la iglesia concerniente a este tema? Y para eso en esta noche pues yo voy a estar utilizando fuentes como lo que es la palabra de Dios, el Catecismo de la Iglesia Católica y un documento que también lo tengo aquí en mi celular, que voy a buscar el título del mismo para que ustedes lo apunten. Sugiero que si no tienen lápiz y papel lo busquen y comiencen a anotar, porque es importante que tengan en cuenta toda esta información. Dentro de los documentos, como les estaba diciendo, que vamos a estar tocando en la noche, este documento se llama, para que también lo busquen, Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales. Así se llama ese documento, que vamos a estar en algún momento dado también hablando sobre ello, algo por encimita. Pero nada, dicho eso, lápiz y papel, Biblia, catecismo y documentos sobre el magisterio de la iglesia. Vamos a estar tocando los tres pilares de la iglesia: Sagrada Tradición, Sagrada Escritura y Magisterio. Para no darle más vueltas al asunto, vamos directo al grano. Si nosotros vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a ver que el Catecismo de la Iglesia Católica dedica 3 puntos específicos sobre este tema. Y esos 3 puntos están en los numerales 2357, 2358 y 2359. O como dicen los anglosajones, 2357, 2358 y 2359 respectivamente. O sea, solo son 3 numerales del Catecismo de la Iglesia Católica que aborda de lleno ese tema sobre la homosexualidad. Y voy a estar comenzando leyendo estos numerales y complementándolo con pasajes de las Sagradas Escrituras. Es por eso que desde un principio, como les dije, aquí tenemos los documentos para que compartamos los mismos. Así que queda de ustedes anotar la información y luego, en el tiempo libre que ustedes tengan, profundicen la misma. Comienzo leyendo el numeral 2357 del Catecismo de la Iglesia Católica. Repito, el numeral 2357 del Catecismo de la Iglesia Católica. Escuchen bien lo que dice. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres y mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Si a esta altura usted no sabía lo que era la homosexualidad, pues ya sabe lo que es la atracción sexual hacia las personas del mismo sexo. Prosigo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Lo dice claro, su origen psíquico permanece inexplicado. Aquí no podemos venir a atribuir que fue esto, que fue aquello, porque claramente dice que es inexplicado.
independientemente de cosas que sabemos que sí pueden suceder y que ha llevado a las personas a esa tendencia. Pero la iglesia está clara en que su origen está inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural. ¿Por qué la iglesia hace un énfasis en que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y que van en contra de la ley natural? Bueno, para eso necesitamos leer lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2263. Apunten por ahí, numeral 2263 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y habla sobre el fin primordial de la unión de los esposos. Dice: por la unión de los esposos se realiza el doble fin del matrimonio, el bien de los esposos y la transmisión de la vida. No se pueden separar estas dos significaciones o valores del matrimonio sin alterar la vida espiritual de los cónyuges, ni comprometer los bienes del matrimonio y el porvenir de la familia. Así, el amor conyugal del hombre y de la mujer queda situado bajo la doble exigencia de la fidelidad y de la fecundidad. Entiéndase que por sentido común, como acabamos de leer, en una unión homosexual no se puede dar ese fin primordial del matrimonio, que es, además de, como dice aquí, además de la fidelidad, la fecundidad. No sé si me estoy explicando, pero entiendo que hemos estudiado un poquito de biología y de ciencia, pues podemos deducir que el matrimonio y lo que es la fecundidad solamente se puede dar dentro de una relación heterosexual. Es por eso que el numeral 2357 del Catecismo hace ese énfasis en que van contrario a la ley natural. Prosigo para cerrar el numeral 2357, que dice que cierran el acto sexual al don de la vida, como lo complementé con el otro numeral. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, y en consecuencia no pueden recibir aprobación en ningún caso. Si miran bien de entrada, el numeral 2357 deja claro dos puntos importantes. Lo primero, lo que es la atracción sexual o la tendencia de la homosexualidad, y lo otro es el acto sexual en sí. Si se fijan, dejan claro que el origen de la homosexualidad no está claro, no lo tienen claro, pero que el acto en sí no puede ser permitido. No sé si vamos entendiendo que una cosa es la tendencia y otra cosa es la práctica. Por ejemplo, un heterosexual, una cosa es que la traigan las personas contrarias a su sexo y otra cosa es que se vaya por ahí a hacer fiesta. No sé si tengo que entrar en detalle, creo que somos bastante adultos para comprenderlo. Entonces, partiendo de ahí, es importante aclarar algo bien, pero que bien detallado. Si vimos en el numeral 2357, también se nos hace énfasis en un punto y dice: apoyándose en la Sagrada Escritura que los representa como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Nuevamente el énfasis no es la tendencia, sino el acto en sí lo que no puede apoyarse. Y dice que es basado en las Sagradas Escrituras, aquí, en la palabra de Dios. Entonces, cuando dice basándose en las Sagradas Escrituras, ¿a qué pasajes de la Biblia se refieren? Apunten por ahí, que voy a comenzar a dar unos textos bíblicos que van a arrojar luz en base a lo que la iglesia habla en el numeral 2357 del Catecismo de la Iglesia Católica. El primer pasaje bíblico que les voy a compartir está tomado del libro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. Apunten, Levítico, capítulo 18, versículo 22. Y dice la palabra de Dios: no te juntarás con hombre como con mujer. Eso es una abominación. Eso está tomado, vuelvo y repito, de Levítico, capítulo 18, versículo 22. Otro pasaje de la Escritura en el cual nos deja ver sobre el aspecto de que el acto homosexual no puede ser permitido, está tomado también del libro de Levíticos, pero en esta ocasión del capítulo 20, específicamente el versículo 13. Repito, Levítico, capítulo 20, versículo 13. Dice de la siguiente manera: si uno se acuesta con otro hombre, se hace con mujer,
Ambos hacen una cosa abominable y serán castigados con la muerte. Caiga sobre ellos su sangre. Levítico 20:13. También pueden también anotar Génesis capítulo 19. ¿Por qué digo Génesis capítulo 19 y no entro en un versículo en específico? Porque Génesis capítulo 19 nos va a narrar la historia completa de lo que nosotros conocemos como Sodoma y Gomorra. Entiendo que si en algún momento de nuestra vida hemos escuchado o leído sobre Sodoma y Gomorra, pues en el capítulo 19 de Génesis podemos ver la historia completa, la cual sabemos que al final de todo Dios destruyó a Sodoma y Gomorra con azufre y fuego por todos los pecados que tenían Sodoma y Gomorra. Entre ellos, pues sabemos que estaba la homosexualidad. Apunte por ahí también otro pasaje de la Sagrada Escritura, el cual nos deja ver que los actos homosexuales no deben ser aprobados. Repito, Deuteronomio, capítulo 23, versículo 17, y dice de la siguiente manera: sea cual fuera el voto que hayas hecho, no llevarás a la casa de Yahvé tu Dios regalo de prostitutas ni salario de perro, o sea, prostituto, porque ambas cosas son abominables a los ojos de Yahvé. Como ven, le hacen referencia a estos hombres que también se vendían, como las prostitutas, le dicen pejos o prostitutos, un término fuerte, pero era una manera en que ellos se referían a estas personas que llegaban hasta a los hombres que también se vendían ellos mismos sin importarles. Incluso también en el Nuevo Testamento vamos a ver pasajes bíblicos que nos hablan al respecto, como por ejemplo, apunten por ahí, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10. Repito, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Y dice: ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los que solo buscan el placer, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastantes, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de Dios. Vemos una lista de pecados a los cuales San Pablo hace referencia en Primera de Corintios 6, 9 al 10, de los cuales no heredarán el reino de Dios, entre los cuales pues también hace referencia a los homosexuales en el aspecto de los que están en el acto en sí. También en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, repito para que lo puedan apuntar, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: la ley no es para los justos, sino para los rebeldes, para los impíos y pecadores, para los homicidas, para los fornicarios y sodomistas. Sodomistas es el término que utilizaban para hacer referencia a los que hacían la práctica homosexual en Sodoma y Gomorra. De ahí que surge el término sodomía, sodomista, etcétera. Hago la aclaración para que conste en récord y cuando apunten el pasaje bíblico tengan en mente lo que estamos entrelazando, Génesis 19 y Primera de Timoteo 1:10. Entonces, para dar un versículo bíblico adicional, porque tampoco puedo estar toda la noche dando vueltas en lo mismo, lo que estoy es brindando pasajes bíblicos que están dando luz a lo que acabo de leer del Catecismo de la Iglesia Católica. Voy a dar este último pasaje bíblico, anótenlo para que luego en sus casas ustedes profundicen sobre el mismo. El último pasaje bíblico que voy a estar proveyendo es Romanos capítulo 1 versículos 24 al 27. Repito, Romanos capítulo 1 versículos 24 al 27, y dice la palabra de Dios: Dios los entregó a los deseos de su corazón, a la impureza con que deshonran sus propios cuerpos, pues trocaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, por lo cual los entregó Dios a las pasiones vergonzosas, pues las mujeres mudaron el uso natural en uso contra naturaleza, e igualmente los varones se abrazaron a la concupiscencia de unos por otros, los varones de los varones cometiendo torpezas y recibiendo en sí mismo el pago debido a su extravío. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El último versículo que le acabo de dar, Romanos 1, 24 al 27. ¿Por qué hago el énfasis que hice con referencia a estos pasajes bíblicos? Porque
como leímos en el numeral 2357 del Catecismo de la Iglesia Católica, y lo repito nuevamente para que entiendan el por qué compartimos estos pasajes bíblicos. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha dejado claro siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Volvemos y aclaramos. Una cosa es la tendencia y otra cosa es la práctica. Vuelvo y lo repito, ¿verdad? Para que tengamos en cuenta esos detalles, porque muchas veces se nos puede pasar ese detallito que es rápido, porque el hecho de que alguien sea homosexual, rápido pues vamos a caer en el extremo. No, que se va para el infierno, no. Una cosa es la tendencia y otra cosa es la práctica. Espero que hasta aquí vayamos comprendiendo ese punto, porque si no, pues podemos caer en un extremo o en otro. Y es importante que nosotros tengamos claro lo que enseña la Iglesia. Prosigo entonces con el numeral 2358 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente radicadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianas, a unir el sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2358. Quiero hacer un énfasis aquí, como pudieron ver, porque se dice bastantes cosas en este numeral, pero quiero hacer énfasis en este punto donde dice que deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Tú y yo no somos nadie. Como decía el Papa, ¿quién soy yo para juzgarle? Si una persona con tendencia homosexual quiere buscar de Dios en espíritu y en verdad, tú y yo no podemos venir y sentarnos en el trono de la gracia, creernos Dios y venir a condenar. Por el contrario, ¿qué nos exhorta la Iglesia como madre y maestra? Que los acojamos con respeto, con compasión y con delicadeza. Y va más aún, dice que se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Porque el hecho de que una persona peque diferente a ti no quiere decir que ya tú eres mejor que la persona. Tenemos que tener eso claro, sin justificar una cosa con la otra. Incluso da un consejo a estas personas. Dice que a estas personas que tienen esa tendencia están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Y si son cristianas, a unir el sacrificio de la cruz del Señor las dificultades. Les enseña que aprovechen esta situación con la que ellos están contando y se abracen a la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para que, como dice el Señor en Mateo 11:28, que vengan a mí los cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Estas personas tenemos que tratarlas con respeto, deben ser acogidas, no podemos estar con injusticias y en adición están llamados a hacer la voluntad de Dios tanto como tú y como yo. Estamos llamados a hacer la voluntad del Señor. Así que es importante que tengamos ese punto claro para que no vayamos a caer en ningún tipo de error de estar juzgando sin necesidad, porque ya nos decía el Señor que no juzguen para que no sean juzgados, porque en base a la medida que usemos seremos juzgados. Que antes de mirar la paja de los ajenos saquemos la viga que está en el nuestro para que no seamos unos hipócritas. ¿Ok? Ya el Señor nos aclara que si nosotros vamos a juzgar, tenemos que juzgar con sano juicio. No podemos venir a querernos sentar en el trono de la gracia de Dios y creernos más santos que nadie por el hecho de que pequemos diferente a como peca otra persona. Procedo entonces con el numeral 2359 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y dice lo siguiente: las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante las virtudes de dominio de sí mismo que eduquen a la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y de la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradualmente y resueltamente a la perfección cristiana. En arroz y habichuela, lo primero que vemos que nos dice aquí, que las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Y aquí yo quiero hacer una aclaración.
No solamente las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Y voy a compartir lo que dice el numeral 2348 del Catecismo de la Iglesia Católica. Repito, numeral 2348 del Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente, que todo bautizado es llamado a la castidad. ¿Escucharon bien? 2348 del Catecismo de la Iglesia Católica, todo bautizado es llamado a la castidad. Más aún, el numeral 2349 profundiza más y dice, existen tres formas de virtud de castidad, una de los esposos, otra de las viudas, la tercera de la virginidad. No alabamos a una con exclusión de las otras. En esto la disciplina de la Iglesia es rica. Entonces podemos ver que desde nuestras respectivas realidades todos somos llamados a la castidad y que todas son respetadas por igual por la Iglesia, ninguna por encima de otra. Por ejemplo, el sacerdote en su vocación tiene que practicar la castidad. El casado en su vocación tiene que practicar la castidad. Y el que no está casado en su vocación tiene que respetar la castidad. Ahí es que hace referencia a la virginidad, ahí es que habla lo de los consagrados, ahí es que hace la referencia a los hermanos homosexuales, que ellos están llamados a practicar la castidad. Como pueden ver, esto no es exclusivo el llamado a la castidad para los hermanos homosexuales, sino también para todos los bautizados. Me gusta hacer siempre estas aclaraciones para que tengamos claro lo que enseña la Iglesia como madre y maestra. Algo que me gusta mucho es el final del numeral 2359, donde dice claramente que por medio de la oración y la gracia sacramental pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. La perfección cristiana no es otra cosa que la santidad a la cual hemos sido llamados. Santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. En otras palabras, si alguien dice, o sea, que un homosexual puede ser santo, está llamado a la santidad también. ¿Por qué? Porque si practica la castidad y vive esa vida sacramental en plenitud, puede llegar también a la santidad, al igual que tú, al igual que yo. Por eso Dios dice, sean santos como yo soy santos. Eso es un medio para alcanzar la santidad. Sin castidad no hay santidad. En arroz y habichuela, lo repito, sin castidad no hay santidad. Y no lo digo solamente para los homosexuales, para los heterosexuales por igual, porque como dice el numeral, y repito, 2348 del Catecismo de la Iglesia Católica, todo bautizado es llamado a la castidad. Hasta aquí espero que esto esté claro, ¿verdad? Porque también es importante, y quiero compartir otro pasaje bíblico que está tomado de Mateo capítulo 5 versículo 28. Repito, para que lo escriban por favor, Mateo capítulo 5 versículo 28. Y escuchen bien este pasaje bíblico, porque está bien que guardemos la castidad, pero mira lo que nos dice en Mateo 5 28. Por eso os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Qué le quiero decir? No solamente guardar la castidad, también tenemos que cuidar los ojos, la luz del alma, que son los ojos. Porque si nosotros, ya seamos heterosexuales, ya seamos homosexuales, si estamos mirando al prójimo y deseándolo en nuestro corazón, ya estamos cometiendo adulterio. O sea que no solamente basta con practicar la castidad. Recuerden que nosotros tenemos que ir en plenitud, cuidar nuestra vista, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra alma. Salud integral. ¿Por qué? Porque de nada vale que yo practique la castidad, pero esté ahí mirando y ligando y deseando a todo el mundo. No, ojo con eso, ¿ok? Tenemos que tener claro. Acuérdense que la razón responde a Dios. O sea que nosotros controlamos nuestra mente, nuestro cuerpo, controlamos la sexualidad por medio de la castidad para alcanzar la santidad. Pero acuérdense que todo esto responde a la razón y la razón responde a Dios. Tenemos que tener todos esos puntos claros para no caer en el error. Repito y recapitulo para ir resumiendo antes de pasar a una ronda de preguntas y respuestas o entrar leyendo algún otro documento magisterial. Número 1. La Iglesia deja claro que el origen psíquico de la homosexualidad no está explicado. Deja claro que una cosa es la tendencia y otra cosa es la práctica. Deja claro que el acto homosexual como tal no se puede aprobar en ningún tipo de caso. Y deja claro también que los homosexuales deben ser acogidos con respeto, que no podemos discriminarlos y que al contrario estamos llamados a ayudarlos desinteresadamente
¿Para qué? Para que vivan una vida sacramental plena y de esa manera puedan alcanzar por medio de la castidad la santidad. También aclaré que la castidad no es solamente para los homosexuales, es también para nosotros. Dentro de nuestra realidad, cada uno tiene que practicar la castidad. Y les di el numeral de catecismo en la iglesia, le compartí este pasaje bíblico también, que nos deja ver también que también tenemos que tener cuidado, porque una cosa es abstenernos de relaciones y otra cosa es con la mirada comernos a todo el mundo también. Así que yo espero que todo esto quede conglomerado y aclarado. También quiero tocar un punto que sabemos que recientemente pues, hubo unas declaraciones del Papa Francisco que estos títulos amarillistas y estos medios de desinformación rápido dijeron que él había cambiado todo y que la iglesia dijo que se pueden casar los homosexuales. El documento que les dije ahorita claramente nos habla y dice lo siguiente: ante el reconocimiento legal de las uniones homosexuales o la equiparación legal de estas al matrimonio con acceso a los derechos propios del mismo, es necesario oponerse en forma clara e incisiva. Hay que abstenerse de cualquier tipo de cooperación formal a la promulgación o aplicación de leyes tan gravemente injustas y asimismo, en cuanto sea posible, de la cooperación material en el plano aplicativo. En esta materia, cada cual puede reivindicar el derecho a la objeción de conciencia. Esto es un punto que toqué sobre las consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legales de las uniones entre personas homosexuales. Esto es un documento de la iglesia oficial. Yo voy a estar haciéndole llegar este documento a la hermana Paula Nicole para que ella lo comparta con todos ustedes. Y si ustedes pueden apuntarlo, búsquenlo también por el internet. Profundicen lo que enseña la iglesia, porque una expresión no va a cambiar una tradición de 2000 años. Dice el Señor claramente, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Por más expresiones, por más opiniones, nunca van a cambiar el aspecto doctrinal de la iglesia. Espero que hasta aquí todo haya quedado claro. Si hay alguna duda, si hay alguna inquietud, en toda confianza pueden comentarla ahora y si posteriormente esto se transmite en alguna red, pues pueden dejarla en los comentarios y dejar esa inquietud para nosotros aclararla a través de los mismos. Mientras tanto, pues yo por el momento me despido. Doy por concluido el tema y que Dios los continúe bendiciendo enormemente.